Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias Emilia. ¿Usted cómo está? Bien, con sueño. Qué bueno, me alegro. Aquí estamos con un poquito de frío, hace mucho frío. Pero, pero bueno, ahí partiendo un nuevo día, un día bien ocupado. Tengo hartas clases hoy día, así que bien movido. Chiquillos, antes de comenzar, les recuerdo que la evaluación de la unidad número 3 es hasta hoy. Por lo tanto, la evaluación va a estar abierta hasta las hasta en la noche de hoy. Yo creo que probablemente la voy a cerrar con seguridad. La voy a cerrar mañana en la mañana, pero para que hagan la evaluación hoy día durante el día, porque mañana la voy a cerrar a las 9 de la mañana. ¿Ya? Em, de hecho, me extraña, hay gente que está tratando de hacer las evaluaciones o está haciendo las evaluaciones de unidades anteriores. O sea, está bien que la hagan, pero con mucho tiempo de retraso y no corresponde. Y si usted tiene o ha tenido algún problema, alguna complicación para hacer las evaluaciones, avise, avise, diga, ¿sabe qué, profe? Me pasa esto, tengo un problema de conectividad, no me abre, eh, X factor que a uno le podría ocurrir al momento de hacer una evaluación. Por lo tanto, eh, pónganse las pilas. No he revisado, no he revisado cuántas personas han hecho la evaluación. ¿No? No he revisado. Así que, pero eso creo que lo voy a hacer hoy día durante el día para tener más o menos un estimado de cuántos alumnos están faltando con el desarrollo de la evaluación. ¿Ya? Em, Por lo tanto, como les recuerdo, hasta hoy está abierta la evaluación de la unidad 3. ¿Ya? Tengo que revisar todavía el calendario para ver hasta cuándo se mantienen las evaluaciones de las otras unidades eh, que tenemos ya para el resto del año. Obviamente partiendo por la unidad 4 que acabamos de terminar nosotros de revisar y que ya la vamos a estar evaluando en la próxima semana, ¿ya? En las próximas semanas, no la próxima semana, durante las próximas semanas. ¿Ya? Así que eso, eso. Como les dije el día de ayer, hoy día vamos a trabajar con el texto de estudio. Les dije que aquellas personas que preferían tener su libro a mano o bien eh, yo voy a proyectar la página con la que vamos a trabajar, así que podemos trabajarlo de ambas formas. Para irnos contextualizando, les recuerdo que estamos revisando nosotros la unidad número 5, correspondiente a Primera Guerra Mundial, para lo cual vamos a realizar la clase de hoy una breve actividad con el texto de estudio, que lo tengo abierto acá. Para lo cual voy a necesitar que... ¿por qué pasó acá? Ya se me movió. Ya. Entonces, vamos a trabajar con esto.
Le pido ¿a quién puede ser? Veamos, a Daniela. Daniela Tejeda, ¿está por ahí? Sí, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Daniela, ¿puede leer, por favor, la primera pregunta? Ay, si es que no se mueve esta cosa. ¿Dónde quedó? 27. Al tiro. Ahí está. Primera pregunta, por favor, Daniela. Ya. Respondan cada uno en sus cuadernos por qué es posible afirmar en la guerra mundial cambio de forma de percibir las guerras en los conflictos amados. Cuando todos hayan contestado, compartan con el resto del grupo y el conjunto señalen ejemplos de profundamente cada respuesta. Ya. No es necesario hacer la segunda parte de la actividad, obviamente no estamos de manera presencial para poder hacerlo. Así que vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial cambió la forma de percibir las guerras o los conflictos armados? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Que cambia la percepción de los conflictos armados. Veamos. Pueden responder con micrófono o bien por el chat. ¿Ya? Eh, Mayrelit Miranda, ¿puede responder la pregunta? Mayrelit. Ah, desaparecida. Génesis, ¿puede responder la pregunta? Ya, Marielita dice que no la sabe la respuesta. Ya. Génesis, ¿está por ahí? Génesis tampoco está. Moa, ¿está por ahí? Hola, Moa. Moa, ¿por qué cree usted que la Primera Guerra Mundial cambió la forma de percibir las guerras o los conflictos armados? Ya por acá me llega otra respuesta.
mientras Moa piensa, me dice, Javier me dice, porque luchaban hartos países y duró muchos años, supongo. ¿Ya? Ahí tenemos algo. Tenemos primero que fue una guerra extensa en cuanto a países que participaron. Por lo general, bueno, voy a usar una referencia un poco más cercano. ¿Ya? ¿Ya? Súper, bien. Ahí va, te han llegado algunas cosas por chat, así que las podemos compartir. Me dice Javier, entonces luchar a tu país se duró mucho. Ya, fue una guerra bastante extensa, como les digo, en cuanto a participación de países, en cuanto a territorios en los cuales se pelearon estos conflictos, eh, y, eh, y por lo tanto también podemos decir que eso cambió la percepción de la guerra. Bueno, súper, bien. Moa me dice, quizá porque fue un conflicto muy grande donde fallecieron millones de personas. ¿Ya? O sea, nunca antes había habido un conflicto con tantas muertes en Europa. Así que es un elemento bastante importante a considerar. Profe, Dígame, Emilia. puede ser por el uso de nueva tecnología, el tener otro tipo de armamento y porque las armas eran más destructivas. Sí, sí, también tiene que ver eso, porque, porque, a ver, eh, generalmente, y de hecho ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, eh, cuando se, cuando se prueban las armas se prueban en periodos de paz, ¿ya? Como el periodo de la paz armada, por ejemplo. Ahí se probaron las armas. Pero resulta que una cosa es probar las armas y otra es usarlas y ver y darse cuenta que a lo mejor no es lo que los ejércitos necesitaban. Por lo tanto, también las guerras se convierten en una especie de ensayo en tiempo real del uso de estas armas. ¿Ya? Nicolás Aguirre dice que la desató el asesinato del archiduque Francisco. ¿Ya? Sí, pues sí, puede ser el tema de la causa, ¿ya? Aunque pues, si fuera por causa, podríamos decir a lo mejor que las causas podrían haber sido otras, igual se hubiera llegado al mismo tipo de conflicto. Recuerden que habían años de preparación para este conflicto, por lo tanto, probablemente fue la muerte del archiduque, pero podría haber sido también otra cosa, ¿ya? Eh, yo los quiero invitar a que pensemos un poquito más allá, a que pensemos un poquito más allá. Y en este pensar un poquito más allá está el hecho de qué pasa, qué pasa. A ver, eh, yo siempre he pensado que las guerras, y en realidad más que las guerras, cuando hay conflictos entre personas, por ejemplo, eh, uno no va a ofrecerle combo a alguien de gusto. Bueno, hay gente que sí, o los boxeadores de deporte, pero uno no va a ofrecerle combo a alguien de, de gusto, sino que lo hace buscando solucionar algo, para bien o para mal. ¿Ya? En este caso, en la guerra, espero que también ustedes hayan quedado con esta noción, con esta idea, y como que al terminar la guerra, como que quedaron más problemas que los que habían antes de la guerra. No sé si se entiende. ¿Eh? Como que la guerra se desarrolló para llegar a un enfrentamiento, para solucionar todas estas tensiones que habían entre los países imperialistas. Pero resulta que al terminar la guerra, terminaron con problemas económicos, con muchas muertes, con pérdidas materiales, infraestructura, pérdidas económicas, eh, perdieron poder político las potencias europeas. Entonces, al final, imagínense, Gran Bretaña empezó la guerra siendo una superpotencia mundial
y terminó siendo un país que tenía que reconstruirse casi por completo, producto de los ataques durante la Primera Guerra. Por lo tanto, claramente no salió ganando, a pesar de haber sido del bando vencedor. Muy parecido le pasó a Francia, muy parecido le pasó, bueno, qué decir, a los países realmente vencidos en la guerra como Alemania, Austria-Hungría. De hecho, Austria-Hungría dejó de existir al terminar la guerra. O sea, finalmente, la guerra desembocó más problemas de los problemas que buscaba solucionar. ¿Ya? Eh, Tiene que ver con la caída del Imperio Otomano. Sí, pues, sí, obvio. O sea, nosotros hoy día nosotros hablamos de Turquía, no hablamos del imperio turco otomano. O sea, entonces, al final, todos los grandes imperios, todos los grandes imperios que existían desde el siglo XIX, desaparecieron con la Primera Guerra Mundial, ya sea de manera directa o de manera indirecta, porque por ejemplo el Imperio Ruso no terminó por la Primera Guerra Mundial, sino por la Revolución Rusa. ¿Ya? Por lo tanto, como les digo, de manera directa o indirecta, todos los imperios terminaron con la Primera Guerra Mundial. Todos. ¿Ya? Todos. Por lo tanto, imagínense, significó un montón de cambios, pero también fueron todos estos cambios, todos estos hechos que ocurrieron, fueron todos para peor. No sé si, no sé si hay algún aspecto positivo. Bueno, en realidad sí, ya es difícil tomarle algún aspecto positivo a una guerra. Y por último, en los países vencedores puede haber algún aspecto positivo a las guerras. Pero acá, como les digo, ni siquiera los países vencedores terminaron con elementos positivos. Eh, pero acá, de hecho, hubo, les voy a un comentario corto, estas cosas que uno sabe de, anexas. ¿Ya? Eh, el poder de fuego que tenían los ejércitos era muy alto, muy alto. Entonces, si a un soldado, por ejemplo, le llegaba una bala en un brazo, esa bala le destrozaba el brazo, ¿ya? Le explotaba y le destrozaba el brazo. Entonces, se hizo un cambio en la tecnología y de las armas, de las balas, y todo eso, del armamento en general. ¿Para qué? Para que las balas, las armas, no mataran y no provocaran grandes cantidades de muertes en los soldados. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, una bala de por sí no te mata o no te genera tanto daño porque te hace el orificio de la bala. ¿Ya? En esta época no, po. Si te llegaba una bala en el pecho, te destrozaba el pecho, era una muerte segura. Ahora no. ¿Por qué? Porque se cambió por una convención de guerra, se cambió esto. Claro, las muertes siguientes, aquí hubo 10 millones de muertos, pero hubo 30 millones de heridos. ¿Ya? 30 millones de heridos. Gente que sufrió mutilación de miembros, de brazos, piernas y todo. En la Segunda Guerra Mundial hubo 20 millones de muertos o más, no más, pues, hubo como 50 millones de muertos, pero hubo muy pocos heridos, por lo mismo, porque se hizo este cambio en el sistema de armamento. Obviamente resultó más peor, porque hubo una cantidad de muertos impresionante, pero bueno, una por otra, ¿no? Ya, vamos a ir al link. ¿Cuál era? Ya.
Vamos con la pregunta 2. ¿Quién puede leer? Enzo, ¿estás por ahí? Enzo. Si no, Benjamín Escobar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, está aquí. Hola Benjamín, buenos días. Buenos días. Benjamín, ¿puede leer la pregunta 2, por favor? Ya. Ingresen a los siguientes sitios web y manda un link, ¿Sí? después manda otro link o otro link para investigar acerca del impacto demográfico ocasionado por la Primera Guerra Mundial en al menos 3 de los países involucrados. Ya, súper. Ya, yo me queda aquí uno que lo voy a abrir enseguida. Ya. Vamos a compartir esto. Ay, qué poquito lleno esto. Ya, el segundo link está malo. Así que no nos sirve. Pero el primer link. Profesor, Dígame. una pregunta, sí. Que cuando disolvieron el Imperio Otomano y lo volvieron a armar, ¿en qué guerra fue? ¿La Primera o la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo volvieron a armar? Lo rearmaron. O sea, cuando disolvieron el Imperio Otomano y lo volvieron como a hacer. No, lo que pasa es que. A ver, eh, ¿cómo ocurrió esto? En el caso de Turquía, el Imperio Turco, eh, se le aplicó un montón de imposiciones, como indemnizaciones, devolver algunos territorios, y además se le exigió cambiar su sistema de estructura política. Entonces, mantuvo en gran parte el territorio que tenía antes de la guerra, ¿ya? Mantuvo el territorio, sin embargo, cambió de organización política al interior del Estado turco. De esa forma, dejó de ser un imperio y pasó a ser un Estado. ¿Ya? ¿Se entiende? Recuerda que lo vimos en la clase anterior. Lo vimos en la clase anterior. ¿Dónde está esto? Profe, y a raíz de eso fue que todavía hay peleas entre Israel y Palestina. Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, el conflicto de Israel y Palestina tiene que ver con otras causas. Tiene que ver con otras causas. Principalmente debido a que toda esa zona de Palestina, Israel, que ahora está ahí el tema del Líbano, eh, Jordania, todos esos territorios eh, al, eran protectorados de Gran Bretaña. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío y todo lo demás, a Israel le entregan una parte de este territorio para que establezca un Estado autónomo. Y ahí, en 1947, 1949, no lo recuerdo bien, se pone, ¿no? El Estado de Israel. ¿Ya? Y ahí comienzan los conflictos y las tensiones porque ahí había población que vivía ahí y que llegó y se encontró con vecinos nuevos. Fue como una especie de toma de terreno, ¿ya? Y con todos los conflictos que han habido hasta el día de hoy. Pero tiene que ver más que nada con el protectorado británico que hubo ahí. Y eso del protectorado, claro, ese protectorado fue en base a una redistribución de los territorios que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, donde Gran Bretaña intervino en los territorios de Turquía. No como colonia,
¿ya? No como colonia, sí como protectorado, es decir, que como ya esos territorios no iban a pertenecer al Imperio Turco, les entregó como una supervisión a Gran Bretaña para que se hiciera cargo de esos territorios. Obviamente hay otros motivos más históricos, religiosos, políticos, pero al menos para empezar y contextualizándolo con esto, eso es. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se Ya, entiende? ¿Sí? Ya. Chiquillos, veamos, observemos la tabla. Observemos la tabla. Ya nosotros hemos hablado de características del mundo. Hemos hablado de características del mundo para, sobre todo de las potencias, durante el desarrollo de la guerra, pero a veces a mí por ejemplo, no me queda muy claro si ustedes comprenden la gravedad de los hechos, ¿ya? Y por eso es que voy a hacer una comparativa de estas cifras con estas cifras, ¿ya? Observemos. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Qué les llama la atención de esto? Que bajó la población después de la guerra. Ya, lo inmediato. Bajó la población después de la guerra. Súper. ¿Cuánto? Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho. Bueno, aquí hay varios factores, ¿ya? No le vamos a echar la culpa a la guerra, no le vamos a echar la culpa a la guerra, le vamos a echar la culpa a varios factores, ¿ya? De partida, obviamente, uno de los principales factores es la muerte de soldados durante la guerra, eso es obvio, innegable, que influye en estas tablas de población la cantidad de muertos en la guerra. Sin embargo, vamos a ir un poquito más, a escarbar un poquito más, ¿ya? ¿Y por qué? Porque de estas consecuencias demográficas vamos a tener varias consecuencias para el mundo actual también. No es una cuestión antojadiza mía de, ya vamos a ver tablas de población, no, sino que tiene mucho que ver con esto, con lo que vamos a ver posteriormente. ¿Qué pasa? Pensemos un poquito más. ¿Cuáles son las consecuencias de que hayan muerto soldados en la guerra? Pensemos. ¿En qué ámbito repercute el hecho de que hayan habido muertos soldados en la guerra? Que sus amigos o compañeros soldados hayan después tenido traumas. ¿Hayan tenido qué? Traumas, estrés postraumático. Ah, ya, sí. Bueno, esto no se dio mucho después de la Primera Guerra Mundial. Sí se dio mucho, o al menos se diagnosticó y se crea como la enfermedad, por decirlo de alguna forma, después de la Guerra del Golfo en 1990-1991. Ahí aparece, de hecho se llama el síndrome de la Guerra del Golfo, ¿ya? Pero sí, es un factor y lo vamos a considerar. Las enfermedades psiquiátricas posguerra, ¿ya? ¿Sí? Lo vamos a utilizar. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, la población también disminuyó por el hambre y las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, bien, ya. Ahí tocamos un punto porque Y por la inmigración, lo interesante de de donde esto, se fueron a diferentes países o
continentes. Lo interesante acá es que nosotros podamos comparar elementos. Como generalmente cuando uno piensa en la población, uno piensa como que piensa de manera sesgada, aumentó la población, bajó la población, y la idea es pensar un poquito más allá. Y profe, y la inmigración también, ¿o no? ¿Perdón? ¿En la inmigración? Mm, todavía no. ¿Por qué? Te explico el tiro. Porque está tan mal Europa durante y después de la guerra, que la verdad es que ni siquiera para salir de Europa les alcanza. Entonces en esta época no hubo tanta, tanta migración, tanto emigración como inmigración desde Europa o hacia Europa, como lo hubo a fines del siglo XIX. No hubo tanto. Entonces emigraron como a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las migraciones más significativas se van a producir a fines del siglo XIX. Después van a haber otros movimientos migratorios, pero no van a ser tan importantes, salvo los que se van a dar ya en la segunda mitad del siglo XX. Ahí sí van a haber bastante. Pero en esta época no hubo tanto. Mira, a ver, pregunta. ¿Quiénes trabajaban en las fábricas antes de la guerra? ¿Cómo, profe? ¿Quiénes Los trabajaban? hombres. Los hombres, ¿cierto? Los hombres trabajaban en las fábricas. Resulta que ¿quiénes fueron a pelear a la guerra? Hombres. Los hombres. Pero después de eso tuvieron que trabajar las mujeres y los niños, ¿o no? Bajó la natalidad. No después de eso. No después de eso. Durante la guerra, Durante. aparecieron. Chiquillas, les pido que no sé si le bajen volumen a la tele un poquito. Oh, perdón. Porfa. Ya, gracias. Julio César me tenía así, no sé si era Julio César o Kramer. Ya, veamos. Ahora sí. Ya, muchas gracias, Martina. Con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, hubo campañas para que las mujeres fueran a trabajar a las fábricas para reemplazar la mano de obra de los hombres que estaban peleando en las guerras. El problema ocurrió cuando los hombres que estaban peleando en la guerra o no volvieron o se murieron. Por lo tanto, había que seguir haciendo funcionar las fábricas. Por lo tanto, las mujeres se quedaron trabajando. Al trabajar la mujer en la historia, generalmente ha producido esto. Empieza a trabajar la mujer y baja el nivel, como por ahí lo mencionó, no sé si la Emilia o la Martina, baja la natalidad. Baja la natalidad. ¿Ya? Nacen menos personas. ¿Por qué? Porque la mujer, en vez de priorizar la familia y como el hecho de tener hijos como el único medio para ella surgir personalmente y familiarmente, ahora tiene una alternativa, y esa alternativa es desarrollarse laboralmente, que no existía anteriormente. De esa Y forma... más que nada porque muchos hombres fueron a la guerra, pues entonces habían pocos hombres cuando hay época de guerra. Eso es otro factor. O sea, a esta época todavía es necesario un hombre y una mujer para la procreación, por lo tanto, necesariamente disminuyó la natalidad. Por lo tanto, la baja o la caída de la población, y también hay otro aspecto, que un aspecto no menor, que cuando nosotros pensamos, y aquí un poquito irse como un poquito más adelante, pero créanme que es así. Si uno ve el horizonte muy negro, por ejemplo, hoy día, no sé si hoy día es un buen momento a lo mejor para las familias de tener hijos, por el tema del COVID, el tema económico y todo lo demás. Entonces, probablemente muchas familias pensaron tener hijos y lo están postergando. Acá ocurre lo mismo. Muchas familias dejaron de tener hijos o redujeron la cantidad de hijos que tenían históricamente, lo redujeron porque el mundo estaba en guerra.
Porque al terminar la guerra no tenían ni para comer, por lo tanto, menos iban a tener para tener más hijos. Entonces, todo eso también se aplazó. Por lo tanto, mujer en el trabajo, hombres muertos en la guerra, mala percepción del futuro y de la realidad. Todo eso, y más obviamente los muertos en la guerra, todo eso hizo que la comparación entre la cantidad de población de 1913 y 1920, la población bajara de manera considerable entre estos 2 años. Pero después vamos a ver la comparación entre el 28 y el 38, y ahí ocurrieron los locos años 20, donde sí hubo un aumento de la natalidad. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, Dígame. la anticoncepción fue como por el 1950, ¿o no? ¿La qué, Cuando perdón? se creó ¿La qué? Concepción. Los anticonceptivos. Ah, los anticonceptivos, sí, en la década del 50 aproximadamente, 50-60 aproximadamente. Ah, Ahí surgen. Pero ahí después les voy a explicar por qué. También tiene una ya. razón histórica para eso. Ah, ya. Chao, chiquillos, que estén bien, nos vemos el próximo martes. Hagan la prueba. Chao, chao. Nos vemos. Yo, Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Pero no nos vemos mañana, nos vemos mañana temprano. No, 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 no. ¿Sí? No, 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 no. Mañana miércoles.